el señor Jonathan Vargas me ha retado a un debate sobre el tema de la virginidad perpetua de María. Al principio lo iba a aceptar, aunque él solo quería sus condiciones. Pero como me faltó al respeto, como insultó a mi religión y además demostraba ser una persona irrazonable que ni siquiera me quería decir a qué religión pertenecía, pues al final decidí rechazar el debate. Pero vamos a analizar un vídeo suyo en el que defiende la virginidad perpetua de María. Bueno, lo primero que dice es que en Mateo 1,25, un versículo bastante clave en la defensa de que María no fue virgen siempre, un versículo que dice que José no conocía a María hasta que dio a luz a su primogénito, a Jesús. Bueno, él dice que la palabra ahí, ginosco, conocer, no la conocía, ginosco, no significa tener relaciones sexuales, sino conocer. Simplemente, pues que José no sabía quién era María, ¿no? Según él. Evidentemente yo defiendo que ese conocer es un eufemismo de tener relaciones sexuales. Vamos a argumentar esto, vamos a derribar su argumento con 3 puntos. El primero es el propio relato bíblico. Bueno, el relato comienza diciendo que María estaba comprometida para casarse con José. Bueno, este compromiso, ¿no? Este desposorio judío, pues incluía varias cosas, ¿no? Lo primero era un contrato matrimonial. Se establecían los términos del matrimonio, incluyendo la dote y las responsabilidades del esposo. Según Jonathan, esto lo hicieron sin conocerse, ¿no? Bastante curioso. Es decir, no se vieron, no se hablaron, no sabían nada el uno del otro, pero de alguna manera establecieron los términos matrimoniales. La segunda característica, ¿no?, de este desposorio era el intercambio de bienes, ¿no? El novio solía dar un regalo a la novia como señal de compromiso. Pero esto también lo hicieron sin conocerse. Tercero, el consentimiento. Ambas partes aceptaban públicamente el compromiso, pero sin conocerse, o sea, ni siquiera se veía, según Jonathan, ¿no? Aceptaban públicamente que alguien, no sé, me voy a casar con alguien, ¿no? Que no sé ni quién es. Bueno, está bien, ¿no? Y cuarto, el periodo de espera. Duraba aproximadamente un año, durante el cual la novia seguía viviendo con su familia, ¿no? Así que José, según Jonathan, esperó un año para casarse con una mujer con la que había establecido unos términos matrimoniales, a la que había hecho un regalo, mujer que había aceptado públicamente, pero que no conocía de nada. Bravo, Jonathan, tu argumento es aplastante. Luego, continúa el relato bíblico. Dice que José se enteró de que María había quedado embarazada. Bueno, evidentemente una mujer embarazada pues era una clara señal de que la mujer había tenido relaciones sexuales con alguien, ¿no? Y si se trataba de otro hombre diferente, pues se consideraba pues adulterio y en aquella época pues sería condenada a muerte. Pero la pregunta es, ¿cómo se enteró José de que María estaba embarazada? Bueno, pues según Jonathan, no se lo dijo María, ¿no? Porque si no se hubieran conocido, ¿no? Hubieran hablado, hubieran interactuado. No. Parece ser que María se lo fue contando por ahí a terceras personas hasta que llegó a oídos de José, ¿no? Curiosa estrategia, sabiendo que si la pillaban la iban a matar, ¿no? Pero bueno, esto es lo que defiende indirectamente. De hecho, el relato dice que José quería divorciarse de ella en privado. Esto ya te está diciendo que no era un hecho conocido, la gente no sabía que María estaba embarazada, porque si no, no lo hubiera podido hacer en privado, ¿no? Sería público. Por tanto, si era en privado, tenían que conocerse, porque tenían que hacer el certificado de divorcio. Pero lo más curioso es si nos ponemos a hacer cuentas. Vamos a echar cuentas. Si José quería divorciarse de María en privado, significa que María, aunque estaba embarazada, estaba recién embarazada. O por lo menos estaba dentro de los primeros 4 meses de embarazo. Porque si no, el embarazo sería evidente a las personas y no podría haber hecho un certificado de divorcio privado. Porque la gente vería que María estaba embarazada. Con lo cual, María debía estar embarazada,
pero sin ser físicamente notable. Como he dicho, en promedio se suele notar de manera evidente al cuarto mes. El versículo 24 de Mateo 1 dice que José se llevó a María a su casa. Así que pensemos en lo siguiente. José se llevó a María a vivir con él cuando María estaba embarazada máximo de 4 meses. Y estuvieron en Nazaret, en su casa, hasta casi dar a luz. Es decir, estuvieron unos 5 meses conviviendo juntos en casa de José. Ya estaban casados, ¿no? Para ese entonces. Después de eso, hicieron un viaje de Nazaret a Belén, los cuales hay unos 120 kilómetros, 5 días de viaje a pie, y acabaron los dos en un pesebre. Y María dio a luz mientras José estaba allí con ella. Según Jonathan, todo esto pasó sin que se conocieran. Es decir, pasaron 5 meses viviendo juntos en la misma casa y ni se conocían, no se habían visto, no habían hablado, ¿no? Parece ser que cada uno estaba en una habitación diferente y no interactuaron en absoluto en 5 meses, viviendo en la misma casa. Luego viajaron 5 días a pie, pero uno iba por un lado, otro iba por otro, viajaron juntos, pero no juntos, no hicieron nada juntos, ni hablaron, ni se miraron, ¿no? Cada uno iba así para uno así y otro así, ¿no? Iban así andando y, bueno, no se conocían, ¿no? Según Jonathan. Y luego entraron en un pesebre, María dio a luz, y José estaba con ella, pero cada uno estaba mirando para una pared, ¿no? Y no se vieron, no se conocieron, hasta que dio a luz. Y ahí, Mateo 1:25, ahí se conocieron, se miraron, intercambiaron sus primeras palabras y empezaron a conocerse. Absolutamente patético. Esta explicación es absurda. Evidentemente, Mateo 1:25, el conocerse de Mateo 1:25, tiene que ser relaciones sexuales, porque claro que se conocían antes. Si vivían juntos 5 meses, si viajaron juntos 5 días, si estuvieron en un pesebre dando a luz, María y José juntos. ¿Cómo no se iban a conocer? Segundo argumento que demuestra que Ginosco en Mateo 1:25 es tener relaciones sexuales. Las traducciones bíblicas. Hay muchas traducciones bíblicas que traducen esto de esta manera. Por ejemplo, la Biblia latinoamericana dice sin que hubieran tenido relaciones. La Nueva Biblia española, sin haber tenido relaciones con él. La Biblia del Peregrino, pero no tuvo relaciones con ella. Pero aquí no dice sexuales. Pero vamos a ver, ¿qué significa tener relaciones? Relaciones. Si no diría una relación. Pero no, relaciones, pues es evidente, ¿no? Pero si no es evidente, vamos a la Dios habla hoy 2015. Y sin haber tenido relaciones conyugales. ¿Qué significa conyugales? Relaciones sexuales. Vamos a la Dios habla hoy, otra versión de la Dios habla hoy. Pero no durmieron juntos como esposos. La Biblia de las Américas, y la conservó virgen. Así que los comités de traducción de todas estas traducciones que acabo de citar y muchas otras, que son personas expertas en griego, no sabían algo tan básico, según Jonathan, como que aquí esto simplemente es conocerse. En Mateo 25 no se refiere a relaciones sexuales, pero todos estos comités de traducción expertos en griego no saben algo que Jonathan sí que sabe 3 palabras en griego, y él sí sabe que Ginosco aquí es conocerse. Vamos entonces a un tercer argumento que demuestra que Mateo 25 está hablando de relaciones sexuales, y son diccionarios y obras de consulta. El Nuevo Diccionario Bíblico Certeza dice sobre Mateo 1:25 que la traducción correcta sería pero no la conoció, y añade entre corchetes, carnalmente. No la conoció carnalmente. Es evidente a qué se refiere. El léxico griego español del Nuevo Testamento de Alfred Taggi dice sobre Mateo 1:25, dice que es un eufemismo para indicar relaciones sexuales. Un léxico de griego, ¿eh? Y si nos vamos al diccionario de idiomas bíblicos, griego, Nuevo Testamento de James Watson, dice sobre Ginosco, en la acepción número 6,
tener relaciones sexuales, y entre paréntesis está Mateo 1,25. O sea que hay léxicos, hay diccionarios que efectivamente confirman que ginosco en Mateo 1,25 es un eufemismo de tener relaciones sexuales. Diccionarios y obras de consulta, léxicos, multitud de traducciones bíblicas y el propio relato confirman que ginosco en Mateo 1,25 no se puede estar refiriendo a simplemente conocerse de manera personal, no. Es relaciones sexuales. José no tuvo relaciones sexuales con María hasta que dio a luz a su primogénito, a Jesús. Es decir, después, no se especifica el tiempo que pasó, pero después tuvieron relaciones sexuales. Lo que indica que María no fue siempre virgen. Otro argumento que dice Jonathan es que, en la boda judía, en las bodas judías, la novia iba con un velo. Así que el novio, pues, no le vio la cara, no la conocía. Y, para darle peso a su argumento, pues nos cita la obra de la que saca esta información, ¿no? Que es el libro Manual de Usos y Costumbres de Tiempos Bíblicos, y la cita hasta la página, la número 66. Bueno, ¿qué pasa cuando voy a esa página para confirmar su información? Bueno, pues que me encuentro lo siguiente, ¿no? Leo textualmente, dice, el novio salía de su casa para buscar a su esposa en la casa de los padres de ella. En este momento, la novia llevaba un velo. Efectivamente, Jonathan. Efectivamente. La novia llevaba un velo. Pero ¿qué pasa si seguimos leyendo? Pero la siguiente frase, no hay que irse a otra página. No, la siguiente frase dice, que parece ser que en tu versión del libro se ha emborronado y no lo has visto. Dice, en un punto de la ceremonia, el velo le era quitado y puesto sobre el hombro del novio. Así que sí, es verdad, durante un tiempo de la ceremonia, la novia llevaba un velo y el novio no la veía. Pero luego era quitado y se veían. Así que sí, se conocían en ese momento, incluso antes también. Tu propio libro te refuta. Veamos otro argumento de Jonathan que demuestra su total ignorancia de la Biblia. Jonathan dice que el libro de Mateo está enfocado en explicar que Jesús es rey y que la genealogía de Mateo pues demuestra que Jesús es rey. Y dice que Jesús no podía tener hermanos porque cuando Jesús murió, como no tenía hijos, su reino hubiera pasado a sus hermanos. Y la Biblia no dice nada de esto. Así que dice que Jesús era rey. Y claro, aunque murió, como tiene la unión hipostática, pues no acabó de morir totalmente. Así que es rey eterno. A ver, la genealogía de Mateo sí demuestra que Jesús viene de una línea real. Es un descendiente de David. Eso es verdad. Pero ¿dónde dice la Biblia que Jesús es rey en el momento en que estaba aquí en la tierra? Jesús iba a ser el rey del reino de Dios, pero no fue ningún rey cuando estuvo aquí en la tierra. Mateo 16:28 dice, les aseguro que algunos de los que están aquí de ninguna manera probarán la muerte, sin antes ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Si Jesús venía en su reino, o vendría en su reino en el futuro, pero no era que Jesús ya estaba ahí en su reino. O sea, Jesús no era carpintero, no, era rey, y estaba con su cetro en el trono, y su corona, ¿no? Gobernando, no sé. El relato de Juan 6:15 dice, entonces Jesús, que sabía que estaban a punto de venir para llevárselo a la fuerza y hacerlo rey... Pero esa gente no se enteraba de nada. ¿Pero cómo que hacerlo rey? Si ya era rey, según Jonathan. Si ya era rey. O sea, la gente no se entera de quién es su gobernante. Pero no habían visto nunca a Jesús en su castillo, en su trono, sentado, con el cetro y la corona, y mandando ahí con sus vasallos, ¿no? Dirigiendo las... No lo habían visto, que no se enteraban de nada, ¿eh? Querían venir a hacerlo rey cuando ya era rey. Vaya, qué curioso, ¿no? Y dice Jesús que se retiró, cuando iban a venir
para llevárselo a la fuerza y hacerlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Claro, él se fue porque Jesús corriendo decía, esta gente no entera, ¿cómo me va a hacer rey? Si ya soy rey, yo me voy. ¿No? Y Jesús corriendo ya a la montaña solo, porque venían a hacerlo rey cuando ya era rey. A ver, Jonathan. Jesús venía de una familia real. Era descendiente del rey David. Y Jesús estaba profetizado que sería rey. Pero no era rey cuando estuvo en la tierra, no fue rey en ningún momento. Jesús es el rey del reino de Dios, pero no cuando estuvo aquí en la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. ¿Dónde está ese reino? ¿Estaba aquí en la tierra, junto con Jesús? No, estaba en el cielo. Así que Jesús no pudo ser rey estando aquí en la tierra. Lo fue después, pero no estando aquí en la tierra. Con lo cual ese argumento ultra rebuscado de que Jesús no tenía hermanos, porque entonces hubieran heredado... Jesús no fue rey aquí. Estudia la Biblia y deja de decir tonterías. Así que, bueno, tiene varios vídeos y algún debate acerca de la virginidad perpetua de María, pero yo creo que ha quedado claro que sus argumentos son bastante paupérrimos. O sea, no tienen sentido. Son argumentos muy flojos que demuestran que es un ignorante en cuanto a la Biblia. Aparte de maleducado e irrespetuoso. Así que gracias por la proposición de debate, pero yo con gente así no debato. Y si quieres decir que he huido de un debate que ni siquiera se ha programado, es tu problema. Hasta la próxima.